Vamos arrancando con los temas de este inicio de semana, señora, y yo estoy seguro que le va a interesar este tema, sobre todo a los hombres, porque se dice que en la mayoría de los casos, estadísticamente, y le vamos a preguntar a nuestro especialista, no sé cuántos, pero nos quedamos muchos pelones, calvos, con alopecia. Entonces, para ello está con nosotros Eduardo Corona, quien es dermatólogo, para desarrollar este tema. ¿Por qué nos quedamos pelones? Si solamente es un tema de hombres o también es de mujeres. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Carlos, Goyo, Samantha, por la invitación. Y bueno, la alopecia es un tema sumamente frecuente, es algo que afecta a millones de personas a lo largo del mundo. Y algo muy importante es que la caída de pelo no tiene una causa. Son más de 100 causas por las que el pelo se puede caer. Desde luego hay una que es más frecuente, que es la alopecia androgenética o calvicie común, que tiene que ver mucho con nuestra herencia. Por eso de ahí viene el nombre alopecia androgénica o androgenética. Está en los genes, pero hoy en día hay un tratamiento muy efectivo que puede no solamente detenerlo, sino recuperar un poco de ese pelo. Ah, caray, me interesa. Esto se va desarrollando con el tiempo. Yo conozco de repente a muchas personas que, sobre todo los caballeros que son muy abundantes, de mucho cabello, empiezan con pequeñas entradas y de repente ya pasa tiempo y cada vez se ve más, ahora sí que esta alopecia. ¿A qué se debe? O sea, exactamente, o es con el tiempo que se va deteriorando el tema de la caída. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Esto tiene que ver con la sensibilidad del pelo a una de las hormonas que tenemos los hombres y las mujeres, más los hombres, y que a partir de la adolescencia empezamos a ver que el pelo se empieza a volver más delgado. De hecho, la alopecia androgenética que afecta a los hombres, no hay tanta caída, el pelo se cae normal. Simplemente el pelo ya no sale de manera regular, va saliendo cada vez más delgado y más chiquito. Y conforme pasa esto, el ciclo se acorta y cada vez se va cayendo más rápido y se va haciendo más pequeño hasta que desaparece por completo. Entonces, esto es algo que aparece por lo general a partir de la adolescencia y su prevalencia va incrementando con cada década de la vida. Es decir, a los 20 años tenemos el 20% de los hombres que tienen alopecia androgenética, pero va a ser hasta un 50% a los 50 años. Y esto no es algo que solamente afecta a los hombres, también a las mujeres, de diferente forma. La mujer no suele verse tanto la piel cabelluda, pero suele decir, tengo el pelo más delgadito, se va ensanchando la línea de en medio de la cabecita y se va viendo más el partido, entre otras cosas. Entonces es algo que afecta casi por igual. De acuerdo un poco a la etnia, ¿no? Es menos en japoneses, es más en caucásicos, pero desde luego lo vemos en todas las poblaciones. Oye, Eduardo, y una pregunta. Ok, ya sabemos cómo más o menos identificarlo. Ahora, ¿cómo pueden las personas que nos están viendo en casa, cómo pueden prevenirlo? Antes, porque muchas veces nos damos cuenta y queremos remediar todo, ya que nos estamos quedando pelones. ¿Cómo podemos prevenirlo? Porque, no sé, Carlos, a ti te pasó, a mí me pasó, que ya que estábamos metidos en el charco, decimos, ahora sí quiero el pelo. Sí. Bueno, eso es muy importante. Algo que hablamos los tricólogos, los dermatólogos que hicimos una especialidad o una especialización en pelo, es que el tiempo es pelo. Entre antes vayas a un dermatólogo, mejores resultados podemos tener. Hoy en día, por algunos cambios en el estilo de vida, inclusive vemos algunos casos en niños, ¿no? Que desde niños empezamos a ver que el pelo se va miniaturizando o se va encogiendo. Entonces, ¿cómo lo podemos evitar? Bueno, primero, acudir de manera temprana al dermatólogo para hacer un diagnóstico correcto, porque muchas veces pasan directo a un trasplante y el diagnóstico no era correcto, era algún otro tipo de alopecia, como mencioné, hay decenas de ellas, y no pueden recuperar su pelo, el trasplante no dura lo suficiente y por lo tanto a los años el resultado cosmético no es bueno. Sí, a ver, Eduardo, hoy por hoy en el mercado existen infinidad de productos. ¿Qué tan buenos son estos productos? Muchos especialistas, en este caso como tú, dicen que la mayoría no sirven, no funcionan. ¿Vuelve a salir cabello? ¿No vuelve a salir cabello? O sea, ¿qué esperanza nos das a nosotros, las personas con calvicie, para que volvamos a tener cabello? Pero yo insisto con esos productos que se encuentran hoy por hoy en el mercado. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque tal vez en el súper, en los centros comerciales, podemos encontrar productos de venta libre, ¿no? Nutracosméticos, algunos tipos de shampoo, entre otras cosas. Estos su efectividad es poca en realidad, es algo de venta libre que probablemente no le vaya a hacer mal a nadie, pero seguramente el resultado no va a ser de un antes y después genial. Ya existe el tratamiento médico que puede ser con algunas pastillas como minoxidil, dutasteride, finasteride, infiltraciones, es decir, de manera inyectada también. Y por último, hasta el último dejamos el trasplante.
¿de acuerdo? El trasplante es como la cereza del pastel, donde vamos a mejorar el resultado médico, ¿de acuerdo? Algo muy importante que debemos de comentar al público es que el trasplante nunca es el tratamiento de alopecia androgenética o calvicie común. Es simplemente para mejorar el resultado global de este. Entonces, partiendo de la pregunta, pues estos tratamientos que podemos comprar es como si quisiéramos enfriar una piscina con un vaso de agua caliente. No, bueno. Es decir, la efectividad es muy poca, ¿no? Desde luego puede funcionar y puede funcionar como un adyuvante al tratamiento médico, pero seguramente si solo utilizamos eso como monoterapia, el resultado no va a ser espectacular. Claro. Y hablando, sobre todo también nosotros las mujeres, mis compañeras no me van a dejar mentir, que usamos extensiones. Obviamente traes mucho peso. A mí me llegó a pasar que empecé a tener hoyos. O sea, yo dije, ya me estoy quedando de verdad calva. Hoyos, completamente hoyos. Hay una manera como de prevenirlo, que cada cierto tiempo, no sé, nos acerquemos con nuestro doctor de más confianza, vaya, que nos ponga vitaminas, no sé. ¿Existe algo? Bueno, ahora vamos a cambiar el tipo O que de le bajes el alopecia. estrés también. Sí. También, eso es muy importante. Ese tipo de alopecia cambia de nombre y se llama alopecia traccional, ¿no? Ok. Es porque tenemos algo que está traccionando el pelo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en algún tipo de profesiones que tienen que usar el pelo con bastante gel y bastante recogido, es frecuente que lo estén arrancando de manera constante. Y al hacer esto de manera repetitiva, este ciclo de inflamación genera que la alopecia sea permanente. O sea, es decir, por eso no recomendamos nunca a los dermatólogos que el pelo se apriete, ¿de acuerdo? El usar extensiones, bueno, no estamos en contra de ellos, pero claro. no tiene que ser demasiado peso que esté arrancando el pelo, porque de alguna manera, al hacerlo de manera repetitiva, genera fibrosis, es decir, una cicatriz, y de ahí ya no puede salir pelo. Eduardo, y igual como con las extensiones también sucede con otro tipo de productos. No sé, a mí me comentaban, no sé qué tan cierto sea, el uso de la secadora, uso de geles, sprays, todo este tema con alcohol que dicen que lo adelgaza. ¿Qué? ¿Si funciona, no funciona, si ataca? Bueno, acá lo más importante, al menos regresándonos al tema de la alopecia androgenética, esto es un problema de tipo de sensibilidad dentro del folículo, es dentro de la piel. Es más un tema de herencia, que hay algunas circunstancias, por ejemplo, tomar proteína de suero de leche, eso lo hace un poco peor. Hay algunas sustancias Yo no sabía. exógenas, como por ejemplo, algunas cosas que se utilizan en los gimnasios que exacerban la alopecia androgenética, ¿no? ¿Los anabólicos podrían ser? Exactamente, a eso quería platicar. Los anabólicos también hacen que esto se acelere, ¿de acuerdo? Entonces, los productos de manera tópica sí pueden irritar la piel cabelluda, pero probablemente no vayan a adelgazar el pelo, ¿de acuerdo? Porque esto va por dentro de la piel. Al hablar del uso de la secadora, hoy sabemos, por ejemplo, que es muy malo irse con el pelo húmedo a la cama, ¿de acuerdo? Entonces, preferimos que se utilice un secador a cierta distancia del pelo, a una temperatura media, y eso daña menos el pelo que acostarse con el pelo húmedo, ¿de acuerdo? Entonces, al hablar de geles, lociones, bueno, encontrar alguno que tenga menos alcohol, que no irrite tanto la piel cabelluda, uno se da cuenta si produce escozor, picazón, pero esto seguramente no va a dañarlo más, porque nuevamente es un problema seguramente de tipo hereditario y que está por dentro de la piel y que tenemos que dar algo para que ese pelo se vuelva a crecer y vuelva a recuperar su grosor. Oye, ¿y el uso de gorra? El uso de gorra, bueno, ¿Por el sudor? Bueno, eso puede, por ejemplo, si el pelo, si se lava a diario no debe haber tanto problema, pero puede, por ejemplo, incrementar el calor, incrementar la cantidad de sebo o grasa que hay en el pelito y lo puede irritar un poco más. Pero nuevamente el problema es, seguramente si preguntamos en la familia, es un tema un poco más hereditario. Papá, el abuelo, el tío, de parte materna también, desde luego, porque heredamos de las dos partes, ¿no? Claro. Entonces, sobre todo, más que un factor exógeno que desde luego los impulsan, es sobre todo un factor interno. Me llamó la atención hace rato, Eduardo, que mencionaste la fórmula esta del minoxidil, porque yo tengo muchos conocidos que en su momento nos empezamos a quedar calvos y, oye, tómate estas pastillas y tómate esta dosis por no acudir con el especialista. Y uno de los efectos secundarios que por ahí llegó a surgir era la falta de erección en los hombres. ¿Qué tan cierto hay y qué tan peligroso es consumir el minoxidil sin una supervisión de un especialista? Bueno, siempre es importante que se vaya al especialista, no porque los tratamientos sean peligrosos, de hecho son sumamente seguros, sino para encontrar el diagnóstico correcto, porque es muy triste cuando un paciente tiene otro tipo de alopecia
que nosotros no podemos recuperar, sino Ajá. solamente detener ese padecimiento, ¿no? Entonces, a veces llega el paciente muy tarde con una alopecia cicatricial, es decir, que hace cicatrices y que, bueno, desde luego es una buena respuesta detenerlo, pero ya un resultado mayor cosmético va a ser difícil encontrarlo. Entonces, hablando de la seguridad de los medicamentos, el minoxidil no tiene nada que ver con la erección ni con, ni con las hormonas. Es un medicamento que se inventó en los 80s para bajar la presión. Se inventó vía tomada. Mira. Y porque su función es abrir los vasos, es un vasodilatador. Y en ese momento se utilizaban dosis de 10 a 100 miligramos y nunca bajaba mucho la presión, no era tan efectivo para eso, pero la gente la hacía muy peluda. A las mujeres les sacaba bigote, les sacaba barba, a los hombres los llenaba de pelo. Entonces, bueno, el fabricante no fue muy popular en ese momento. No se probó en ese momento para personas con problemas de pelo. Sí. Entonces, se hizo una loción, sí funciona, pero no va a detener esta miniaturización. Va a engrosar un poco, va a sacar un poco más de pelo, lo va a poner en su fase de crecimiento, pero no va a detener este ciclo donde se va encogiendo. Ok. Para eso tenemos que dar el otro medicamento, que es el que nos preocupa a los hombres, que se llama finasteride o dutasteride. Pero hablando ya de estos medicamentos, propiamente se inventaron estos para el cáncer de próstata o problemas prostáticos. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, para esto se utilizan en dosis mucho más altas, de 5 a 10 veces más la dosis, ¿de acuerdo? Entonces, a esta dosis, en personas mayores, Sí. puede ocasionar en un 2% un problema de erección. Ok. Es sumamente bajo. Muy bajo. En una persona más joven, en realidad el riesgo es similar a placebo. ¿Sí saben qué es el placebo? No, honestamente Bueno, no. el placebo es cuando hacemos un medicamento, a un grupo le damos azúcar y a otro grupo le damos el medicamento, pero a los dos les hacemos creer que están tomando el medicamento para ver qué tipo de efectos hacen. Ok. El efecto placebo es cuando le damos azúcar o algún otro tipo de excipiente y hace un efecto adverso. En hombres jóvenes, a la dosis de pelo, es similar a placebo. O sea, sí lo hacen, Sí. pero más es un tema mental que tenemos que explicar al hombre que, bueno, que no le va a pasar nada, Claro. que todo va a salir muy bien y que nada más se despreocupe, que lo único que se tiene que preocupar mientras sea supervisado es cómo se quiere peinar. Claro. Es lo único. ¿De acuerdo? Muy bien. Oye, Eduardo, qué bien explicado, ¿eh? Muchísimas gracias. Digo, definitivamente yo creo que la recomendación sería acudir con un especialista, ¿no? Para quitarnos de tantos mitos y tantos productos que a lo mejor vamos a gastar y no nos van a funcionar, ¿no? Así es. Muy bien. Así es. Gracias, Muchas Eduardo. No, Gracias, muchísimas Eduardo, gracias por la gracias. invitación. Adelante, Carlita.